Muy buenos días, queridos hermanos. Nos volvemos a reunir en el día domingo. Siempre los cristianos están esperando estos momentos en los que a través de Lumen El Salvador y otros medios católicos podemos llevar y compartir la palabra, la reflexión, un mensaje de amor, de esperanza, una semilla del Evangelio que siempre nos toca en el corazón y nos llena de alegría. Podamos hoy escuchar entonces en este domingo que la Iglesia celebra el 14º del tiempo ordinario al evangelista Marcos, en el capítulo 6 del versículo 1 al 6. En aquel tiempo Jesús fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado se puso a enseñar en la sinagoga y la multitud que lo escuchaba se preguntaba con asombro: ¿de dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde le viene esa sabiduría y ese poder para hacer milagros? ¿Que no es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿No viven aquí entre nosotros sus hermanas? Y estaban desconcertados. Pero Jesús les dijo: todos honran a un profeta, menos los de su tierra, sus parientes y los de su casa. Y no pudo hacer ahí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos, y estaba extrañado de la incredulidad de aquella gente. Luego se fue a enseñar en los pueblos vecinos. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Bien, queridos hermanos, un pasaje hermoso donde el evangelista recoge este momento. Jesús anda por todos los pueblos. Galilea, va para Nazaret, pero pasar por su pueblo no es la excepción. Ha llegado a la sinagoga y ha predicado el amor del Padre, el amor de Dios, la misericordia, ha explicado las Escrituras y se sorprenden de su sabiduría y de su conocimiento. Luego creen conocerlo. Es que nosotros ya lo conocemos, quién es este muchacho. O sea, que ha crecido entre nosotros, en el barrio, ¿no? Jugaba los juegos tradicionales, y dicen, no es el hijo del carpintero, dice, el hijo de María, dice, lo conocemos. A veces parece que nos conocen, pero cuando Dios manda su Espíritu y damos el servicio, somos instrumentos de Dios, hacemos obras maravillosas para el bien de la Iglesia y del mundo. Pero en nuestra casa, dice Jesús, no somos honrados de la misma manera, porque aparece la incredulidad. Cristo se sorprende de la incredulidad. Significa que el hombre es libre. El hombre puede escoger el bien y el mal, creer y no creer. Por eso esta mañana nos llenamos de alegría, porque sabemos que usted es creyente. Siempre espera este momento, la misa, los medios católicos, porque deseamos escuchar la palabra de Dios. Lo importante es el mensaje y no el mensajero. Jesús libre, como diremos más adelante, seguirá realizando la obra. No importa lo que digan los demás de Él, lo importante es lo que dice Dios de usted. Y usted es hijo de Dios. Hacemos una pequeña pausa. En el siguiente segmento, con nuestra hermana arquitecto Denise Belgarí, seguiremos comentando este hermoso pasaje. Si eres joven en edad pero te sientes débil, cansado o desilusionado, pídele a Jesús que te renueva. Con Él no falta la esperanza. Lo mismo puedes hacer si te sientes sumergido en los vicios, las malas costumbres, el egoísmo de la comodidad enfermiza. Jesús, lleno de vida, quiere ayudarte para que ser joven valga la pena. Así no privarás al mundo de ese aporte que solo tú puedes hacerle, siendo único e irrepetible como eres. Palabras del Papa Francisco, numeral 109 de la exhortación apostólica postsinodal. Christus Vivit. Queridos hermanos, continuamos con el Día del Señor, día domingo, día donde nos encontramos en la casa de nuestro Padre Celestial para celebrar sin duda las bendiciones y maravillas que ha hecho con nosotros. Queremos dar la bienvenida en este domingo, en la reflexión que tendremos, a nuestra hermana arquitecto Denise. Bienvenida. Buenos días, Padre Fernando. Buenos días a todos los televidentes que este domingo tempranito nos acompañan para que podamos reflexionar este día del Señor. El día del domingo es el día del Señor. Bien, hermana, Marcos entonces recoge este momento donde Jesús ha comenzado ya su vida, su ministerio público. Anda por todos los pueblos de Galilea, va hacia Jerusalén y antes de llegar a Jerusalén queda Nazaret. Pasa por su casa
y también ahí va a predicar, como es su costumbre, vemos ya en la sinagoga, y lo escuchan porque ven que habla con sabiduría, con un poder, pero la misma gente se siente asombrada y dicen, ¿no?, que a este no lo conocemos, dice, vea que de dónde le viene tanta sabiduría y ese poder, y pareciera que el conocerlo ya no puede hacer ahí los milagros que debería haber hecho quizás. Entonces aparece un tema que lo veremos al final del Evangelio, la incredulidad. No creen en Jesús, como dirá Jesús, nadie es profeta en su tierra, que es un tema que escuchamos tantísimo en la iglesia y en el mundo. Sí, yo creo que nos sucede a muchos de los cristianos, ¿verdad? Muchas veces no nos conocen en nuestro hogar, sobre todo cuando nos toca a veces dar un servicio, no creen que nosotros somos capaces y realmente no es la capacidad nuestra la que nos permite realizar ciertas cosas, como se preguntan aquí, ¿cómo es que Él tiene tanta sabiduría? Realmente todo viene de Dios. Y muchas veces nos sucede lo mismo nosotros los cristianos, ¿verdad? Que nos preguntamos a veces cómo es que ciertas personas tienen esa sabiduría o logran hacer tantos servicios, pero debemos de reflexionar que todo viene de Dios. Y aquí Jesús nos lo está enseñando en este Evangelio. Sí. También Jesús vemos que ha sido enviado por el Padre, o sea, el Padre lo envía, y siendo hijo de Dios manifiesta aparte de la divinidad, pero estos hombres solamente son capaces de fijarse en su humanidad, que es un hombre, que lo conocen de pequeñito, que se cansa, como sucede en nuestras familias, como dices tú, ¿no? Y muchísimos hermanos que nos están viendo también, tal vez afuera en la iglesia, son grandes coordinadores, apóstoles, predicadores, servidores, carismas que hay también muy bonitos, como la música, la predicación, tantos dones, ¿verdad? Los retiros que se hacen, ¿no? Vemos cómo la gente escucha y se convierte, pero cuando llegamos a nuestra casa, ¿verdad?, el esposo no le cree a la esposa, porque ella la conoce en su debilidad, un poquito neurótica. Ella no le cree tampoco al esposo, porque anda en otro mundo a veces también, no hace nada, no ayuda mucho en la casa. Los hijos no creen en sus papás. Como dirán los dichos populares, candil de la calle, oscuridad de la casa. Pero si hubiéramos leído la segunda lectura, dice Pablo, que Dios le ha dejado a él un regalo, dice, que es contemplar sus propias debilidades. Y gracias a esas debilidades que tiene él, lo ayuda a ser humilde. Si no él, dice, se creería más, dice, sería atacado por la soberbia, creyéndose un ángel o un todopoderoso. No, dice, gracias a estas debilidades, dice, me hago pequeño. Y presumo, va a decir todavía, que es algo que poco hacen los cristianos, presumo de mis debilidades. Sí, yo creo que este domingo nos invita a todos los católicos a reflexionar, ¿verdad? Que realmente todos somos débiles, que tenemos esas debilidades tan grandes y tan fuertes y sobre todo las llevamos a nuestro hogar. Muchas veces somos unos grandes predicadores, somos unos grandes servidores, de verdad andamos atendiendo a todos en los retiros, en la comunidad, somos una grande sonrisa, unos grandes abrazos, hacemos sentir a la gente querida, pero al llegar a la casa solo abrimos la puerta de la casa y nos transformamos, ¿verdad? Empezamos a dar gritos, empezamos a ponernos de mal humor, a hacer las cosas sin el amor cristiano. Y entonces nos volvemos a esa oscuridad de casa y somos luz por fuera. Yo creo que debemos de reconocer esa debilidad que tenemos y trabajar en ella, porque nuestra misión, primera misión, es en nuestro hogar, con nuestro marido, con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros abuelos. Eso es lo que Dios nos está invitando este domingo. Qué bonito, porque, claro, no significa que no sea posible, no alcanzable. Me acuerdo yo, hoy que decías esto, un matrimonio que me decía la señora, padre, me decía, a mí me tocó un hombre eucarístico, me decía. Primera vez que escucho eso, porque normalmente las esposas nunca dicen algo así de sus esposos. Dice, desde que éramos novios, dice él, siempre en la capilla del Santísimo, yo a veces lo quería distraer con algo que me mirara a mí, y él, enamorado de Cristo Eucaristía. Nos casamos y sigue siendo él un hombre eucarístico. O sea que también podemos alcanzar esta vida de santidad, esta vida de un corazón puro, de poder amar al Señor y, como tú dices, lleno de Dios, porque cuando nos llenamos de amor podemos dar. Cuando se nos acaba el amor, pues solo aparece nuestra naturaleza humana, nuestras debilidades, enojos, peleas, que no encuentro tal cosa, y por pequeñeces a veces nos enojamos o empezamos a murmurar y a quejarnos. Necesitamos que Dios siempre purifique nuestro corazón para que, llenos de la pureza de Dios y llenos del Espíritu de Dios, que es el amor, podamos también seguir amando. Pero también vamos creciendo, hermana. También en la familia vemos que
vamos ya evitando las peleas, ya aprendimos a pedir perdón, nos quedamos en silencio, crecemos un poquito en la paciencia también. También hay unas virtudes que no vienen de nosotros, sino que el Señor nos las va regalando poco a poco. O aprender a hacer un autoexamen, que ya es la madurez, donde uno dice, sí, me he equivocado en esto, en esto, en esto. Dice uno, para la misión, óptimo, pero como la parte humana, en mi propia conversión, hay que hacer camino todavía. Sí, yo creo que eso que justamente que usted está diciendo nos invita a que recordemos cuando nos preparamos en nuestra primera comunión, ¿verdad? Cuando nos estábamos preparando para la primera comunión, nos explicaban de que teníamos que hacer un examen de conciencia para esa primera confesión, para poder recibir a Jesús con el alma limpia. Pero también nos invitaba a que todas las noches antes de acostarnos, al hacer nuestra oración para darle gracias a Dios por lo vivido, hiciéramos nuestro examen de conciencia. Yo creo que muchos de nosotros lo hemos dejado, ¿verdad? Pero si nosotros antes de acostarnos de verdad reflexionamos qué hemos fallado, a dónde hemos fallado, vamos a encontrar que de verdad somos seres que nos equivocamos todos los días, cometemos miles de errores, pero que no los vamos a poder solventar si no reflexionamos, capacitamos y nos damos cuenta de que los estamos cometiendo todos los días. Entonces yo creo que esa también es una invitación a recordarnos lo importante de hacer ese examen de conciencia todas las noches. Luego, como cada persona es un misterio, somos una creación maravillosa y bellísima de Dios, pero también somos un misterio. Creen conocer a Jesús. Es que ¿acaso ya no lo conocemos? El hijo de María, el hijo del carpintero, dice, creen conocer a Jesús. A veces creemos conocer a nuestros parientes en la casa y nos damos cuenta que no los hemos terminado de conocer, sino que son un regalo de Dios, un misterio, y vemos que también afuera se hace una misión. Son capaces de hacer obras maravillosas, de las cuales ahora la Iglesia vive de estos frutos y seguimos sembrando. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos con usted. Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le habrías pedido a Él y Él te habría dado agua viva. El que beba del agua que yo le dé no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le dé se convertirá en él en fuente de agua que brota para vida eterna. San Juan capítulo 4, versículos del 10 al 14. Si nos acaba de sintonizar, buenos días, buen provecho si está desayunando, y tenemos un evangelio precioso, muy particular, donde Marcos, el evangelista, recoge este momento que todos vivimos, llegar a nuestra casa después de la misión, sea una misión de la iglesia, misión del trabajo, de los estudios, donde afuera pues Dios nos concede hacer obras grandes, porque sin mí nada podéis hacer. Y afuera hemos hecho obras maravillosas y grandes, pero cuando llegamos a nuestra casa pues nos conocen, por lo menos en la debilidad, y saben que pues somos desordenados, que no hacemos bien las cosas, que olvidamos todo, que no arreglamos tal cosa, dejamos abandonado o a medias alguna cosa, y dicen, ¿y cómo es que afuera sí y adentro no? Entonces dicen que no es este el hijo del carpintero, dicen el hijo de María. Pareciera que conocen a Jesús y sabemos que no. Cristo también es el misterio, es el Mesías escondido y revelado ahora. Y luego dice Jesús, nadie es profeta en su tierra, ¿verdad? Solamente afuera, pero en la casa no. También significa que Cristo no va a depender de lo que digan los demás, que dicen los demás de mí. Cristo no va a depender de eso. Cristo sabe quién es Él y también quién es su Padre Celestial. Y esto le permite a Él también ser libre, porque a veces nos volvemos esclavos de los afectos, por quedar bien con fulano, para que no se enoje, pues no le digo nada a mis hijos, porque si no saltan y hacen berrinche o se pueden ir. A veces nos condicionan los afectos y Cristo nos enseña que podemos ser libres con los afectos. Sí, yo creo que esa palabra es bien importante, ¿verdad? Jesús nos está invitando a esa libertad con conciencia, pero siempre a través de Dios, o sea, a través del Espíritu Santo, porque Él definitivamente lo está haciendo con libertad, no está haciendo nada por quedar bien con todos los de su tierra, sino que simple y sencillamente está obedeciendo a su Padre. Pero eso nos invita Él a nosotros este domingo, a que nosotros hagamos las cosas bien, con libertad, pero sobre todo de una manera transparente. Muchas veces fingimos afecto, fingimos
ciertas actividades, lo que estamos haciendo, pero Dios nos está invitando a que lo hagamos todo de una manera, de verdad, a los ojos de Dios. Si lo hacemos todo a los ojos de Dios, no vamos a poder fingir. Si lo hacemos todo con amor, no vamos a poder fingir. San Agustín va a decir una expresión muy bonita, dice, tengo miedo, dice. ¿Y de qué? Pues tengo miedo de que pase el Señor y no sea capaz de reconocerlo, porque estos no reconocieron a Jesús en su tierra, y es posible que el Señor esté pasando en nuestra casa y no lo hemos reconocido. Está ahí Jesús, Cristo mismo, en un enfermo de nuestra familia y no lo hemos reconocido, en alguien que es débil o en un pobre, alguien que nos hace el aseo, la limpieza, los que recogen la basura por la calle. Está pasando Jesús, porque Jesús está en los pobres, en los enfermos, en los encarcelados, y no lo hemos visto, dice San Agustín, no lo hemos visto. Que el Señor nos conceda esta mirada de fe, para que podamos nosotros reconocer al Señor, no solo en la brisa suave, sino también en la tormenta, sino también en la prueba, o en el sufrimiento de los hermanos, y nosotros al reconocerlo, podamos servirlo, porque este es el punto. A veces hay un enfermo y nunca se nos ocurre que ahí está Jesucristo. Y vaya que los hospitales están llenos, sí, nunca he visto un hospital vacío, lleno. Y ahí está Jesucristo, en los enfermos. Ya que no los vamos a visitar, podamos rezar por tantos enfermos que necesitan nuestras oraciones. Yo cuando voy a ver a los enfermos, les recomendamos rezar, pero a veces la misma enfermedad. Me acuerdo cuando me dio COVID, no podía ni rezar, no tenía ninguna fuerza yo para rezar. Entonces me di cuenta que necesitamos las oraciones de los hermanos que tienen salud y nos sostengan, o de los hermanos que tengan fe, pero que podamos reconocer a Cristo, porque vimos que sus hermanos no lo reconocieron, y es posible que también nosotros no lo estemos reconociendo. Sí, Padre, yo creo que realmente todos hemos pasado en algún momento de nuestra vida donde nos hemos hecho los del ojo pacho, como decimos, ¿verdad? De que por no confrontar o por no sufrir, no nos acercamos a aquellas personas que están pasando un momento difícil, que de verdad necesitan, a veces no solo nuestra oración, necesitan nuestra compañía. Y nosotros huimos muchísimo porque el ser humano huye por naturaleza del dolor, del sufrimiento, y nos apartamos de Jesús. O sea, de verdad que el primer mandamiento dice amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. O sea, si nosotros de verdad amáramos al prójimo, pudiéramos ver a Jesús en todas las personas que se nos atraviesan en el día. Les puedo asegurar que vamos al banco y en la cajera, ahí está Jesús. En el que va en el carro de adelante, que probablemente no nos puso la vía y se metió, ahí está Jesús. Justamente en esas personas que muchas veces nos quitan o nos ponen, o nos quitan la paz, pero debemos de ver a Jesús. Y yo les aseguro que si vemos a Jesús, esa persona nos va a dar paz. Pero eso depende muchísimo de cómo se lo pidamos nosotros a Dios. Hay que pedírselo al Espíritu Santo, que nos permita verlo siempre. Dirá el Evangelio, no pudo hacer ahí ningún milagro. Solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos. En cambio Jesucristo sí, tiene esta mirada de Dios, del amor, de la compasión, de la solidaridad, de ver en los que sufren, dice, sentir dolor con ellos y curarlos, sanarlos. Podamos nosotros también, hermanos, curar a nuestros hermanos en la familia o en la comunidad con palabras de esperanza, con la misma palabra de Dios, pudiendo animarlos, porque la palabra de Dios tiene el poder de tocar el corazón y el alma. Y si el alma está sana o curada o iluminada, también nuestro cuerpo lo estará. Hacemos una pequeña pausa y volvemos con ustedes. La sabiduría asienta su cimiento perpetuo entre los hombres y se mantiene con su descendencia. La plenitud de la sabiduría es respetar al Señor. Con sus frutos extasía a sus fieles. La corona de la sabiduría es respetar al Señor. Sus brotes son la paz y la salud. Eclesiástico 1, versículos 15, 16 y 18. Queridos hermanos, este hermoso evangelio que nos ha ayudado a iluminarnos de que no somos profetas en nuestra tierra y nuestra casa, que nos conocen o no nos creen las obras que hacemos, pero también otro aspecto, hermana, es que
aquellos que no creen en nosotros y nos ven nuestros defectos, también es bueno, porque significa que algo falta que corregir, para no divinizarnos, ni creernos ángeles, ni mejores que nadie, sino pequeñitos y decir, sí, es verdad, todavía me falta hacer esto, todavía tengo que corregir esto. Es como un espejo, es como cuando uno se ve en el espejo y si se ve una mancha, pues se la quiere quitar, o si anda mal peinado, se lo tiene que arreglar, o si en las mujeres anda mal pintado el labio, se lo tiene que cortar. Entonces, que también sea esto para nosotros una enseñanza de amor, donde Dios nos permite que algunos no crean en nosotros, pero estos defectos nos ayuden a poder nosotros tener el deseo de crecer, sin ser condicionados, como se lo dirá San Pablo, y también como Jesucristo hemos visto, libre también para seguir Él la misión que se le ha encomendado. No se quedó, dice el Evangelio al final, que siguió anunciando el Evangelio. Sí, realmente yo creo que a todos nos ha pasado en nuestra vida, ya sea en nuestra vida profesional o en nuestra vida de servicio. Siempre hay alguien que se acerca y dice, wow, qué bárbaro, qué espectacular lo que has hecho. Y eso hace que crezcamos, ¿verdad? Entonces llegamos a la casa y creemos que eso somos nosotros, pero de repente justamente nos encontramos con el espejo que llegan nuestros hijos, nuestros padres, o el marido, o la esposa, a decirnos, no, es que mira, perdóname, pero eso no sos tú sos así, y no nos gusta, y empezamos a pelear, pero realmente debemos de ver eso como una oportunidad de mejora personal. O sea, eso es lo que Dios nos está pidiendo, que mejoremos, y que mejoremos por amor a los que están cerca de nosotros, porque ellos nos lo están pidiendo porque necesitan o quieren que nosotros cambiemos para que sea un mejor ambiente, ya sea de trabajo, en la familia, y esa es la invitación que nos hace Jesús en este Evangelio. Para poder no caer en las trampas del espíritu de la soberbia, que es yo mando aquí, yo soy el que mando, yo soy el que tomo yo digo, aquí todo se hace como yo dices. No, podamos mejor ser como dice Jesucristo. Si alguno quiere ser el primero, que sea el último, que se ponga a servir, no solo afuera, también en su casa, pueda tener el último lugar, que es siempre servir a los demás, estar pendientes de los demás. Pero también con esta libertad, porque a veces, tal vez hay una señora de mucha devoción en la parroquia, o un gran ministerio en la parroquia, y pues el marido la critica, la juzga, solo metida en la iglesia pasás. Como decían en los pueblos antes, pareces cucaracha de la iglesia, que solo pasas metida ahí, que no sé cuánto. El marido no le cree, y a veces eso la puede desanimar a ella. Dice Jesucristo que eso no nos desanime, que no crean en nosotros, pero porque Jesús no se desanimó, siguió, dice, anunciando el Evangelio de pueblo en pueblo, porque nos puede desilusionar estas cosas, ¿verdad? Sí, justamente yo estaba pensando en eso, justamente, de que Jesús se fue a otros pueblos porque era donde sí creían en Él. Y esto yo creo que nos invita a todos nosotros a que muchas veces, como dice usted, criticamos a la persona que tenemos al lado nuestro porque pasa mucho tiempo en el servicio de la iglesia y en la casa no, pero yo creo que eso nos debe de invitar a todos a acompañar a esa persona, a ese servicio, a poderla comprender y a poderla animar a que siga haciendo ese servicio, pero también nosotros formar parte de ese servicio. O sea, es como una pequeña invitación a que nos acerquemos un poquito más a ese lugar donde hay mucha necesidad de amor, mucha necesidad de comprensión, de soledad. O sea, a esos lugares tenemos que llegar. Y predicar el Evangelio, si es posible, con nuestra propia vida, muchísimo que mejor. Lo decía San Francisco de Asís, vayan a anunciar el Evangelio, le decía a los franciscanos. Si hace falta, usen las palabras, porque las obras son mucho más potentes. Cristo siempre nos va a ayudar, el que nos conoce, nos va a poner siempre momentos de pequeñez, humillaciones, persecuciones, desprecios. Y si esto han hecho por Cristo, dirán los apóstoles, ¿cómo no lo harán por mí? Dirá Cristo, si esto hacen con el leño verde, con el seco, ¿qué se hará? O sea, nosotros podemos alegrarnos de padecer también sufrimientos o rechazos por el nombre del Señor. Tenemos en el mes de julio, vamos comenzando un mes bonito, donde tenemos las fiestas, por ejemplo, de Nuestra Señora del Carmen, Virgen del Carmen, con unos regalos muy bonitos, el escapulario, luego más adelante lo comentaremos. Las fiestas julias, que llamamos también, de los abuelitos del Niño Jesús, San Joaquín y Santa Ana. Y el 11 de este mes tenemos también una fiesta de San Benito Abad, más conocido como
la medalla de San Benito. San Benito, un santo, el fundador de los monasterios, del monaquismo, la espiritualidad del monaquismo. Son dos hermanos gemelitos, él y su hermana, que también era religiosa, pero vemos que estos santos han dejado una huella en la historia. Y todavía con esta devoción, los hermanos, sus medallitas de San Benito, y que nos enseñen los santos el deseo de ser santos, y también como él podamos dejar una huella, aunque sea en la parroquia, en la comunidad, una huella de lo que ha sido el amor de Dios, y nosotros, hermana, instrumentos nada más, instrumentos al servicio de Dios. Sí, yo creo que es importante que reflexionemos en esta frase que dice que el testimonio, la palabra de Dios convierte a los hermanos, pero el testimonio es el que arrastra, y a eso nos invita el Señor este fin de semana, a que a través de nuestro testimonio de vida arrastremos a los demás a los pies del Señor. Podamos también ser creyentes, no incrédulos, sino creyentes. Bien, que queremos dar las gracias, hermana Denise, por habernos acompañado en este domingo con el que iniciamos el mes de julio. Gracias, Padre Fernando, y gracias a todos los televidentes que nos acompañaron este domingo. Les impartimos con alegría la bendición. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. En la alegría de Cristo pueden continuar en paz. Demos gracias a Dios. Feliz domingo a todos, hermanos.